Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. En este programa continuamos con nuestra serie especial Enseñar y Estudiar Derecho Penal y Criminología, en la que a partir de las experiencias de estudiantes, de investigadores y de profesores, conversamos sobre el estado de la materia en otras partes del mundo y sobre cómo otras metodologías pueden contribuir a mejorar lo que hacemos en el país. Así es, Yesid. Hoy vamos a hablar de cómo es aprender derecho penal y contribuir a la investigación de esta rama del derecho en un país que ha sido para muchos el referente en materia penal, Alemania. Así es, Valentina. En nuestro primer episodio, como ustedes recordarán, tuvimos a Juan David Bassani, profesor del Departamento de Derecho Penal y Criminología del Externado, que nos recordaba la insistencia que los profesores en su formación académica aquí en la universidad le decían que fuera a estudiar a Alemania, a formarse en Alemania, y que su decisión fue irse a Estados Unidos. Si no han escuchado ese episodio, pues los invitamos a que lo escuchen. Pero es innegable que ese consejo se basa en una larga trayectoria de profesores, jueces, fiscales y litigantes colombianos que han sido parte de la Escuela Alemana del Derecho Penal, si se puede hablar de tal cosa. En Colombia, la primera mitad del siglo XX estuvo caracterizada por una enorme influencia del derecho penal italiano. Si bien los viajes a Europa no eran tan fluidos como ahora, varios de nuestros más importantes penalistas de la época se formaron directa o indirectamente bajo la tutela de los profesores italianos. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX y gracias a una creciente labor de difusión emprendida por autores españoles, argentinos y chilenos, Colombia comenzó a abrevar del debate científico alemán. El interés por las especializaciones, por las maestrías, por los doctorados, fue cambiando entonces de rumbo y los abogados, los penalistas colombianos, empezaron a privilegiar las universidades alemanas o las españolas que tuvieran fuertes vínculos con las alemanas. Si bien la facilidad actual del intercambio científico nos ha permitido conocer y valernos de desarrollos científicos provenientes de otros países, es innegable que la dogmática alemana sigue ejerciendo una enorme influencia en América Latina y en Colombia. Efectivamente, Yesid, Camilo, la importancia de la dogmática y también de la filosofía del derecho alemán en nuestra formación es innegable y por eso quiero que le demos la bienvenida a nuestros invitados de hoy para empezar la discusión cuanto antes. Ellos son Laura Tatiana Zambrano, doctoranda de la Universidad de Colonia y becaria de nuestro departamento, y Humberto José Sierra, doctorando de la Universidad de Friburgo e investigador también del Departamento de Derecho Penal. Bienvenidos. Muchas gracias, Valentina. Buenas tardes, profesor Reyes, querido Camilo. Muchas gracias a todos. Es un gran placer y un gran honor estar con ustedes conversando sobre este tema el día de hoy. Doctor Reyes, doctor Urbano, Valentina, Laura y todos los que nos escuchan, yo también los saludo y pues para mí también es un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Bueno, empecemos por el principio, empecemos por hablar de por qué ustedes decidieron estudiar Derecho Penal o Ciencias Afines en Alemania. ¿Qué hacían antes de irse y cuáles eran esas aspiraciones con las que viajaron? Laura. Bueno, el primer contacto que yo tuve con el derecho penal alemán fue, como es de esperarse, durante el pregrado y durante mis estudios de especialización en el externado. Tuve contacto con la literatura alemana y obviamente fue para mí evidente la influencia que el derecho penal alemán ejerce sobre el derecho penal colombiano, especialmente en el ámbito sustancial. Digamos que fue ese el momento en el que se empezó a nacer ese interés por mi parte de querer continuar mis estudios en Alemania y acercarme un poco más a todas las cosas que yo había empezado a ver en la cátedra y, como les digo, en el pregrado y en la especialización. Pero, digamos, esa semilla luego se fortaleció muchísimo más en el momento en el que pude tener contacto con los profesores de nuestra universidad que en ese momento estaban regresando a Colombia de España y de Alemania, por supuesto. El contacto con ellos y no solamente la influencia académica que pues ellos tuvieron en mí, pero también los consejos que, digamos, en un ámbito personal también me brindaron, hicieron que me inclinara muchísimo más por venir a Alemania a estudiar. Y así comencé, digamos, como el proceso de búsqueda de opciones, alternativas, universidades en Alemania.
pero también, digamos, en el marco de un evento que en esa época tuvo lugar, en el que tuvimos como invitado al profesor Klaus Kress. Tuve la fortuna de conocerlo, y en una conversación que tuve con él, digamos que ya la decisión terminó de concretarse por mi parte. Él me dio el último empujón en esa dirección, y tras conversar con él, decidí que era lo mejor para lo que yo quería hacer con mi carrera y para los planes que yo tenía también a futuro, venir a Colonia, específicamente a la Universidad de Colonia, donde ahorita me encuentro, y también, digamos, convertirme en un estudiante del profesor Klaus Kress. Así fue más o menos como surgieron las cosas. Obviamente también existía, digamos, una gran admiración por mi parte, por especialmente el idioma alemán. Siempre me gustó muchísimo, me tocó aprenderlo de una manera un poco extraña, pero bueno, digamos que había muchas cosas que no solamente académicamente, sino que culturalmente me hacían valorar muchísimo este destino, y pues todas esas cosas, digamos, confluyeron y llevaron a que me decidiera por estudiar Derecho Penal en Alemania. Antes de volver sobre temas puramente académicos, Laura hacía referencia ahora a un aspecto que me parece importante de lo que uno podría denominar la experiencia alemana, y es el proceso de adaptación cultural. No solamente la sociedad alemana es distinta a la sociedad colombiana, sino también la subcultura universitaria tiene muchísimas particularidades. Entonces nos gustaría saber, Humberto, cómo fue en tu caso ese proceso de adaptación cultural, tanto a nivel de la universidad como a nivel de la sociedad. Muchas gracias, doctor Reyes, por su pregunta, y de acuerdo, creo que sin duda pues la principal barrera que uno tiene para venir a estudiar a Alemania pues es sin duda el idioma, y pues eso creo que es el desafío principal que tenemos todos los que decidimos continuar con nuestros estudios acá. Pero pues más allá del idioma también hay toda una serie de diferencias culturales que pues en un primer momento son también fuentes de muchos desafíos. Creo que, digamos, una ventaja que tenemos los colombianos en gran parte es que de todas formas en el ambiente universitario también estamos acostumbrados a una cierta formalidad que también es muy necesaria a la hora de relacionarse en el ambiente académico alemán. Pero más allá, digamos, desde ese primer como momento en el cual uno, digamos, se está acostumbrando y, digamos, debe tener una cierta deferencia y cordialidad, creo que lo que he notado mucho es que en la cultura universitaria alemana es bastante abierta, es decir, hay siempre mucho espacio para acercarse a los profesores, para presentar preguntas, para también preguntar sobre posibles temas que a uno le parezcan interesantes, y digamos que esa imagen que quizás hay de que los alemanes son muy distantes no es siempre del todo cierta en el ambiente universitario. Lo que le decía inicialmente, si bien es bueno guardar ciertas reglas de cordialidad a las cuales estamos acostumbrados los abogados colombianos, a los estudiantes y en el mundo académico por lo general se aprecia mucho también que se muestre interés y que haya una cierta participación activa. Quizás, lo hablaremos más adelante seguramente, no necesariamente en los espacios de cátedra, pero sí en muchos otros espacios académicos que se organizan constantemente en el marco de los estudios universitarios. Vale, yo creo que ahí ya nos vamos yendo más a las aulas y a los espacios académicos, y me gustaría que nos contaran un poco, Laura, cuáles son las principales diferencias que tú percibiste entre las clases de Derecho Penal que recibiste en el externado y las que tuviste en Colonia. No sé si todas las que tomaste eran de nivel de maestría o si tenías oportunidad de interactuar con los estudiantes que aspiran a ser abogados en Alemania, un poco cómo funciona ese modelo allá. Claro que sí, Valentina. En efecto, durante la maestría yo compartí clases que eran, digamos, especializadas para el programa de maestría del que yo era parte, pero también tuve la oportunidad de participar en clases que eran para los alumnos de pregrado. Y además, actualmente en el instituto donde me encuentro realizando mi trabajo de investigación bajo la dirección del profesor Kress, muchos de los colegas que hacen parte del instituto también enseñan en lo que para nosotros, al menos en el externado, sería como el equivalente de las comunidades, por ejemplo, las comunidades de derecho penal que nosotros tenemos allí. Eso significa que, digamos, gracias a esas dos fuentes, he podido más o menos ver cómo es el funcionamiento, cómo se enseña el derecho penal aquí en Alemania, y digamos que yo he notado algunas diferencias, digamos, sustanciales, o que tienen que ver como con el contenido de la materia. Nosotros de pronto hacemos énfasis en algunos temas que para ellos ya vienen un poco
o ya están familiarizados con algunos de esos temas y de pronto no tienen que profundizar tanto, quizás desde el colegio, no lo sé. Para nosotros, por ejemplo, todo el tema de esquemas del delito es bastante importante y cuesta un poco de tiempo familiarizarse, acostumbrarse o entenderlo. Eso es un tema que también es importante aquí, pero de pronto no profundizan tanto en él. Pero sin duda alguna, y como lo venimos diciendo, debido a la relación que existe entre el derecho penal alemán y el derecho penal colombiano, digamos que sí había muchos temas que eran comunes, que son parte de nuestro pensum en Colombia y que también, digamos, son parte del pensum aquí. Digamos, en ese aspecto de contenido, sí creo que hay una mayor exposición, obviamente, a autores que de pronto en Colombia escuchamos nombrar pocas veces o de pronto no son tan conocidos. Aquí, digamos, tienen muchísima más relevancia. Entonces, desde la perspectiva doctrinal, está uno expuesto a una muchísima más variedad, pero temáticamente, digamos que hay cosas que corren paralelas y que son muy similares. Hay algunos otros aspectos que yo diría son organizacionales, en el sentido de que nosotros organizamos el estudio, por lo menos en el externado de Derecho Penal, tenemos una clase de Derecho Penal General, una de Derecho Penal Especial, Procesal Penal, eventualmente Criminología. Aquí existe una mayor oferta de materias que tienen que ver con derecho penal. Unas que hacen parte, digamos, como ese núcleo esencial del estudio del derecho, y cuando ya, digamos, el alumno llega al punto en el que puede escoger un área de profundización, digamos, tienen un gran catálogo de otras materias que tienen que ver con derecho penal y que de pronto yo por lo menos en Colombia no he visto, o recuerdo por lo menos en mi época de estudiante no estaban en el externado. Nosotros aquí teníamos clases que eran específicamente dedicadas a la dogmática penal, otras que tenían que ver criminología también en diferentes niveles. Hay derecho internacional penal, derecho internacional humanitario también. Esas son materias muy importantes. Derecho penal de la empresa, derecho penal de los medios de comunicación. Entonces me llama mucho la atención, digamos, ese aspecto. Yo pienso que la principal diferencia es una diferencia, de hecho, metodológica, y es la forma en la que enseñan derecho penal en Alemania, que yo pensé iba a ser muy teórica, muy abstracta, muy dirigida a la dogmática, y me sorprendió muchísimo el énfasis que hacen en la resolución de casos y en el análisis de casos. Desde luego que existen clases, digamos las cátedras magistrales, en donde el profesor da todos los elementos teóricos y dogmáticos para que los alumnos se aproximen a los casos, que luego van a empezar a trabajar, pero también hay un gran trabajo, o se centran muchísimo en la forma de resolver casos y tienen un estilo muy particular que yo creo que Humberto además nos puede explicar un poco mejor, porque a la hora de resolver casos no se centran solamente en la solución del caso, sino en el proceso que tienen que seguir paso a paso. Es una concatenación de silogismos que tiene una estructura muy particular y que deben seguir con un muy alto grado de detalle hasta el punto en el que pueden resolver el caso y dar, digamos, la solución. En eso, digamos que yo creo que se diferencia muchísimo la forma en la que nosotros entendemos o la forma en la que nosotros enseñamos derecho penal en Colombia, y es porque, digamos, nosotros estamos acostumbrados a las clases magistrales, poco a poco hemos ido introduciendo la resolución de casos, pero al mismo tiempo la resolución de casos es un poco libre, no tiene, digamos, esa estructura como tan rígida, y yo pienso que es una cosa muy bonita la forma en la que enseñan derecho penal aquí. Fue una sorpresa para mí muy grande, porque también yo creo que deja una marca muy fuerte en la forma de pensar y en la estructura mental de los estudiantes en Alemania. No sé si Humbertico quisiera profundizar un poquito más en ese tema. Yo creo que él también lo vio bastante, de ser que lo conoce muy bien. Humbertico, hágale. Laura, acabas de hacer virtual el Humbertico. Bueno, muchas gracias por eso. Pero bueno, no, totalmente de acuerdo contigo, precisamente en ese último punto que tocas. Creo que es donde yo encuentro también la mayor diferencia, y que también se me ha hecho un tema muy interesante. Y pues creo que para referirme a él, creo que hay que hacer una aclaración previa, y es que, digamos, para entender cómo se enseña el derecho penal en Alemania, es importante entender que para obtener el título de abogado es necesario, al finalizar la carrera, realizar 2 exámenes de estado, que son como una especie de preparatorios, pero que estos exámenes no los califican las universidades, sino los funcionarios, pues digamos son los funcionarios estatales. Entonces, dentro de ese examen de estado, la parte que le corresponde al derecho penal tiene como uno de sus componentes principales la solución de un caso que es bastante extenso y complejo, y la cátedra de Derecho Penal General y Especial de la mayor parte de las universidades entonces está estructurada de forma tal que le ofrezca a los estudiantes una serie de esquemas y de argumentos y de toda una metodología para resolver esos casos, pues digamos ese caso que seguramente se van a enfrentar a la hora de obtener su título. Entonces esto hace que desde prácticamente la primera clase de Derecho Penal General de los estudiantes que están empezando, estos de una vez se confronten quizás
de una forma diferente a la que hacemos nosotros a los esquemas del delito, en cuanto a que son esquemas que tienen que aprenderse básicamente para poder aplicarlos a la resolución de esos casos concretos. Y todas las discusiones teóricas que nosotros de pronto normalmente en la cátedra en Colombia vemos un poco de manera aislada y más teórica, como si fuera algo muy histórico, todas esas discusiones se tienen que lograr reflejar en esos esquemas del delito. Es decir, a la hora de estar resolviendo un caso concreto, el estudiante tiene que estar en la capacidad de poder decir, bueno, según esta teoría se podría interpretar esto de tal forma y esto llevaría a tal solución. Según estos argumentos me sirven para decir que se podría interpretar de otra forma. Y todas las discusiones teóricas, entonces, a diferencia de lo que uno podría pensar que quizás se quedan más bien en simples, por así decirlo, introducciones a los temas generales, no, todas las discusiones teóricas se reflejan un poco en la forma de resolver los casos, en los esquemas concretos, porque precisamente se habla también de libros los cuales ofrecen esquemas para que los estudiantes estudien, y creo que esto es muy interesante de la forma de aprender derecho penal en Alemania, digamos, cómo la teoría, por así decirlo, se pone desde el inicio al servicio de la práctica. Muy bien, una pregunta de sus respectivas tesis. ¿En qué están trabajando ustedes? Cuéntenle a las personas que nos escuchan cuál es el tema de investigación. Laura. Bueno, pues nosotros estamos hablando de derecho penal y yo cuando vine a Alemania pensé que yo iba a centrarme en derecho penal alemán, en dogmática del derecho penal alemán o algo por el estilo, pero la vida siempre tiene sorpresas preparadas y digamos que en este momento yo estoy trabajando temas de derecho penal internacional, derecho internacional humanitario y algo de derechos humanos. El tema de mi investigación es la protección en derecho internacional de los niños soldados y es un problema visto desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, donde hay gran parte, digamos, del trabajo de investigación está dedicado a ese análisis, cómo el problema que, digamos, empieza siendo abordado en ese escenario, luego se traspasa también al escenario del derecho internacional de los derechos humanos y cómo, digamos, actualmente está siendo manejado por el derecho penal internacional con el fin de ver la mejor forma o buscar siempre la mejor protección posible para los niños soldados en el derecho internacional. Humberto. Bueno, yo esta pregunta no me la esperaba el día de hoy, pensaba que iba a poder descansar de hablar sobre el tema, pero bueno, la respuesta la debería tener preparada. Así que, bueno, en mi caso yo estoy investigando en un campo que, digamos, en la teoría se habla de la teoría de la dosificación de la pena. Básicamente, digamos que normalmente el tema de la dosificación de la pena se ha dejado por fuera de muchos de los esfuerzos de sistematización y organización que son como más bien se concentran en el tema de la teoría general del delito, en las teorías de la pena. Y en los últimos años, una cantidad cada vez más grande de autores en Alemania pues han abogado porque los desarrollos de la teoría general del delito, digamos todas las categorías como la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y muchas otras discusiones como también las relativas a la imputación objetiva y demás, tengan una mayor relación y un mayor impacto a la hora también de medir la pena concreta de una persona que ya fue considerada o declarada como culpable. Entonces, digamos que, así como en términos muy prácticos, que las discusiones sobre si hay lugar a responsabilidad penal también tengan una mayor relevancia en la discusión sobre cuánta es la pena que se debe imponer a la persona. Entonces, digamos que en el marco de la dosificación de la pena, de la teoría de la determinación de la pena, como se dice, en términos, digamos, más amplios, yo estoy investigando en ese tema y haciendo por ahora una especie de recuento histórico de cómo ha sido el desarrollo de esa área en el campo, digamos, en el derecho penal alemán y también en el caso de nuestro ordenamiento jurídico en Colombia. Me devuelvo un poco, Humberto, para preguntarte otra vez sobre los estudios de derecho en Colombia y Alemania. En Colombia, pues la formación de los abogados es única. Estudiamos 5 años para tener el título de abogados, pero en Alemania uno tiene la posibilidad de tomar rumbos distintos desde la universidad, dependiendo de si le interesa el ejercicio de la profesión de abogado, dependiendo de si le interesa la carrera judicial o dependiendo de si le interesa dedicarse a la investigación. ¿Cómo ves esas especies de énfasis que hacen en la formación de los abogados en Alemania frente a lo que tenemos en Colombia, Humberto? Sí, de acuerdo. Eso es también un tema muy interesante. Digamos que los estudiantes, como lo que mencioné en una de las preguntas anteriores, creo que
el tema del examen de estado es algo que es crucial para entender de cómo se estudia derecho en Alemania, en el sentido de que la unificación o digamos una cierta uniformidad en el aprendizaje y en la enseñanza correspondiente del derecho se da porque prácticamente, digamos, para tener el título de abogado hay que aprobar estos 2 exámenes de estado, ¿no? Se habla de juristas completos y juristas incompletos en el caso de los que no terminen de hacer el segundo examen de estado, pero incluso, digamos, antes de hacer estos exámenes o los que decidan no hacerlo pueden ir profundizando en otros ámbitos profesionales, por así decirlo, y precisamente de manera similar a lo que pasa, por ejemplo, en el externado últimamente, o quizás en muchas otras universidades colombianas cada vez más, se le da la posibilidad a los estudiantes desde el inicio de poder hacer, por así decirlo, elegir una especie de ámbito de profundización, ya desde por ahí el segundo o tercer año de carrera. Entonces pueden decir, si por ejemplo ven que el derecho penal es lo que más les interesa, entonces se les da toda una serie de seminarios y de cursos específicos en derecho penal, y eso les permite, digamos, desde tempranamente, por así decirlo, ir profundizando en el área que es de su mayor interés. Es decir, eso sería como una especie de mitad de la carrera, por así decirlo, pueden empezar a profundizar. Esto, sin embargo, lo que les da la posibilidad de tener como una mayor cercanía y mayor conocimiento sobre el área del interés, pero no quita que a la hora de, digamos, para obtener ese título de abogado, igual va a haber ese examen que abarca todas las áreas del conocimiento y que es el que se necesita para poder ser abogado. Entonces, eso creo que es importante. Ahora, también hay otro tema ahí que creo que vale la pena mencionar, que ha venido cambiando un poco, y es que normalmente también, digamos, para después poder acceder a una posición académica, para poder ser profesor en un instituto, pues para ser profesor de cátedra, los profesores no solamente tienen que ser, en este caso, normalmente haber aprobado al menos uno de estos exámenes, sino que además después viene toda una serie de otros requisitos formales de investigación, que también son el doctorado, la tesis de habilitación y además una serie de concursos, por así decirlo, públicos ante las universidades. Entonces, digamos que las carreras se van empezando dependiendo de la profesión, del ámbito profesional que se elija, se van empezando como a dividir, pero siempre teniendo en cuenta lo que les decía, es ese examen estatal que genera una cierta uniformidad, que creo que es importante hacer tanto énfasis porque creo que es lo que también da una cierta seguridad jurídica. Es decir, todos los que, desde los profesores de las cátedras hasta los jueces, los operadores, todos los que se dedican a aplicar el derecho, tienen que conocer estos esquemas, tienen que aplicarlos con seguridad. Y eso es un punto esencial dentro del sistema de aprendizaje del derecho en Alemania. Bueno, vamos saltando de un tema al otro. Yo quiero regresar a lo que estábamos conversando en relación con sus proyectos doctorales, porque me interesa mucho saber cómo llegaron ahí. Laura, tú planteabas, yo me fui pensando que iba a estudiar temas de dogmática y terminé estudiando más temas relacionados con derecho internacional humanitario y derecho internacional penal, que es lo que hoy están en el centro de la agenda de la academia alemana, si se pudiera decir así, del derecho penal, y cómo eso influenció los proyectos que ustedes ahora están desarrollando. Bueno, digamos que la razón por la que yo termino estudiando Derecho Penal Internacional, o digamos desviando un poco del Derecho Penal doméstico, es gracias al hecho de que mi tutor, excelente profesor de Derecho Penal, digamos de Derecho Doméstico, pero también es un excelente profesor de Derecho Penal Internacional. Entonces, digamos que se me abrió el catálogo automáticamente. Y en el momento en el que yo llegué a Alemania, empecé a hacer mi trabajo de maestría, había una discusión al interior de la Corte Penal Internacional y era todo lo relacionado con el caso de Dominic Ongwen y el gran interrogante que la situación de los niños soldados representa para el derecho internacional, no solamente para el derecho penal internacional, sino para otras áreas como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, al empezar a relacionarme un poco, a conocer un poco más el tema, empezó a llamarme la atención esa discusión. También me llamaba mucho la atención la forma en la que las herramientas o los elementos que nosotros conocemos y que son propios del derecho penal doméstico, de la dogmática penal que nosotros aplicamos, por ejemplo, incluso en Colombia, pueden llegar a tener algún punto de relevancia o pueden ser también aplicados en el derecho penal internacional, digamos una especie como de un sistema en el que existen elementos de ambas culturas jurídicas, no solo el common law, sino del civil law también. Me llamó muchísimo la atención ese tema también y bueno, en este momento hay problemas muy importantes de derecho penal internacional y derecho internacional humanitario vigentes relacionados con los dos conflictos que se encuentran activos en este momento. Ustedes los conocen muy bien, no solamente la guerra en Ucrania, sino también el conflicto en Oriente Próximo. Y digamos que son los temas que en este momento están llamando más la atención, a los que los académicos, por lo menos en mi universidad, están dedicándole gran tiempo y gran dedicación. Generan gran controversia y es muy importante, digamos, para todos participar de la discusión y tratar de contribuir para
para encontrar solución a sus problemas. Además, mi tutor de tesis, el profesor Klaus Kress, es un experto en el tema de crimen y agresión, y obviamente, digamos, lo que sucedió especialmente con el conflicto en Ucrania fue de gran interés para él. Eso sin duda terminó influyendo mucho las conversaciones, las charlas, las conferencias, los seminarios que nosotros teníamos aquí en la universidad y las clases, desde luego. Y bueno, pienso que son como los dos temas más actuales en este momento y a los que más se les está prestando atención. Humberto, ¿y usted cómo llegó a ese tema tan complejo? Bueno, pues yo creo que también, con todo devolviendo un poco a una de las preguntas que me hacía al inicio el doctor Reyes de las diferencias como en la academia o en la vida universitaria alemana y colombiana, digamos que en mi experiencia también he observado que, al menos en comparación con nuestra universidad, con el externado, hay mucha mayor libertad para la organización del programa que uno elige ser académico en el tema de maestría, y también uno se encuentra de entrada con una cantidad, digamos, enorme de fuentes, de manuales, monografías, revistas que hablan de todos los posibles temas, y digamos, encontrar un tema sobre el cual investigar al inicio es un poco difícil. Así que, digamos, al inicio de mi estudio de maestrías, mi primer año me dediqué un poco a repasar y, en cierto sentido, reaprender muchos de los temas que se ven inicialmente en el derecho penal general. Y terminando ese primer año, después también terminando el programa de derecho penal general, pues digamos, di con el tema de la dosificación de la pena, que al igual que en el caso colombiano, pues es un tema que en la cátedra ocupa más bien un espacio muy reducido, pero pues me llamó la atención inmediatamente el hecho de que pues se aproximara de una forma totalmente diferente, es decir, todo ese tema de cuartos, es esa calculadora y hacer cálculos para medir la pena, acá no hay nada más que pueda parecerles más exótico que eso, también paradójicamente pensaríamos nosotros. Y esa primera aproximación, esa primera, por así decirlo, sorpresa, pues me hizo empezar a leer un poco más sobre el tema y ahí entrando a un ámbito en el cual me di cuenta que, pese a la fuerte influencia del derecho penal alemán, de lo cual hemos hablado reiteradamente en este podcast, en ese ámbito de la dosificación de la pena, como que vamos por caminos diferentes, hay una terminología diferente, un lenguaje totalmente diferente y una concepción también muy diferente de cuál es el rol del juez a la hora de medir la pena de una persona que ha sido declarada como responsable penalmente. Entonces, digamos que ese fue, así en términos muy generales, como empecé a investigar sobre el tema. Claramente hablé al respecto con mi entonces tutor de maestría y ahora director de tesis doctoral, el profesor Michael Pawlik, y a él, digamos que también la presentación que le hice acerca de cómo funcionaba la dosificación de la pena en Colombia se le hizo lo más de particular e interesante, y pues entre los dos decidimos que de pronto poder tener la oportunidad de mostrar las diferencias y aproximarse a un tema que al fin y al cabo es funcionalmente igual, pero que tiene una forma de aproximarse en los ordenamientos jurídicos tan distinta, pues puede ser interesante, y pues hasta ahora me sigue pareciendo interesante. Vamos a ver cuánto dura todavía el interés, pero creo que va para largo. Hemos hablado de muchas cosas, pero nos falta un punto que creo que es importante, y es cómo perciben ustedes a los estudiantes en Alemania. Se los pregunto porque, por ejemplo, en nuestro episodio anterior con Juan David Bassani nos decía que él percibía que los estudiantes en Estados Unidos son más competitivos, que se cargan un poco la clase ellos, es decir, en sus hombros. La clase está dirigida por ellos, obviamente con la participación del profesor, pero sí son muchísimo más activos de lo que él percibe que son los estudiantes en Colombia, donde que precisamente por la cátedra magistral ellos esperan recibir el conocimiento, pero con una inactividad intelectual un poco fuerte. Quisiera saber ustedes qué opinan de eso. Yo estoy de acuerdo con algunas de las apreciaciones que comentaba Camilo hace un momento. En efecto, el rol del estudiante en Alemania no es un rol pasivo en absoluto. Al contrario, existe una gran responsabilidad sobre los alumnos en Alemania. Creo que y ellos también lo perciben de esa forma, deben preparar sus clases con antelación y siempre cuentan con una gran cantidad de material previamente a las sesiones y deben llevar todo preparado para precisamente poder participar del ejercicio. Ya sea que estamos hablando de clases, digamos, de estilo cátedra magistral o que sea un escenario en el que estén centrándose en uno de los casos a los que nos referíamos antes, se parte de la base de que el estudiante ya cuenta con unas bases y llega ya preparado por lo menos a material que el profesor ha puesto a disposición con antelación. Y eso significa que el ejercicio de la clase es más bien como una especie de discusión. El profesor va guiando la discusión, pero al mismo tiempo el profesor va presentando preguntas, va presentando problemas y espera, desde luego, que el estudiante esté lo suficientemente preparado para responder esas preguntas y, digamos, ir dándole continuidad a la clase. Es muy decepcionante para los profesores cuando los estudiantes no preparan correctamente sus clases y yo pienso que se percibe también como una especie de falta de respeto, es decir, más allá
del hecho de decir, bueno, usted no preparó, es problema del estudiante. Al fin y al cabo, para el profesor es una razón de preocupación, pero también digamos que se percibe como el desinterés, digamos, que el estudiante expresa con esa actitud es bastante preocupante y digamos los profesores se fijan muchísimo en eso. Igualmente, cuando tienen que resolver casos, los casos que se presentan en clase se resuelven en conjunto por los estudiantes, todos los estudiantes participan. De pronto yo no sé si existe un ambiente, digamos, de competitividad en el sentido de que si una persona no contesta, inmediatamente hay otra lista para llamar la atención del profesor. No me parece que esa sea un poco la dinámica, no es tan feroz en ese aspecto, pero sí hay una gran conciencia de que gran parte de la dinámica y de lo que sucede al interior del aula depende de los alumnos, y los alumnos ven y son conscientes de esa responsabilidad y tratan también de responder, pues, de estar a la altura de las expectativas de los docentes. Humberto, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, digamos, estoy de acuerdo con lo que dice Laura, pero también creo que vale la pena hacer una pequeña diferencia en cuanto a que, por ejemplo, al tamaño de las universidades, que pues por lo general son públicas y son más bien, digamos, pocas dependiendo del lugar, o tiene una oferta para muchas personas, hace que sean muchísimas las clases, ¿no? La oferta académica de clases de intensificaciones es gigante y eso hace que dependa mucho, la forma en cómo se enseña depende mucho del tipo de clase que es. Entonces, por ejemplo, lo que he notado mucho es que en las clases de cátedra, en estas que se enseñan, digamos, se hace esa primera aproximación a cómo resolver los casos, esos esquemas, pues normalmente son muy parecidas, al menos en mi experiencia aquí en Friburgo, a nuestras clases de cátedra del externado, al menos antes de este cambio de pensum que no conozco muy bien, pero entonces en ese sentido lo que hacen son clases en las cuales el profesor tiene el rol principal, digamos, a diferencia de lo que quizás decía el profesor Bassani en el episodio anterior, el profesor tiene en este caso el rol principal y él, si algo da espacio para que se hagan preguntas muy concretas, cosas que se haya podido explicar de pronto de otra forma, que no se hayan entendido bien, pero no hay un espacio para una participación activa. Son cátedras, además, al menos en el caso de mi universidad, en Derecho Penal de unas 300 personas, entonces pues realmente un intercambio activo entre estudiante y profesor no habría lugar. Ahora, ya en esa oferta académica también hay algo, como lo mencionó Laura en algún momento, como estas comunidades, se llaman como comunidades de trabajo, en las cuales ya grupos mucho más pequeños están con un profesor y en este resuelven casos de manera, digamos, se dedican exclusivamente a resolver casos, digamos, una preparación previa, y además también se necesita una participación muy activa de los estudiantes. Y frente a lo que mencionaba el doctor Urbano, es si hay también un ambiente competitivo. Yo creo que hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que creo que también marca, digamos, que es importante para poder responder esa pregunta, y es que acá la mayor parte de las evaluaciones que se hacen en el marco de las clases son por lo general de forma escrita, muy raramente orales y siempre anonimizadas. Es decir, por ejemplo, a la hora de presentar los exámenes escritos se escribe el número del carnet, no el nombre de la persona. Los trabajos, normalmente los exámenes o eso, son más bien trabajos que se tienen que presentar después de, digamos, sea una tarea que es resolver un caso, y el estudiante tiene 1 o 2 meses durante las vacaciones para resolver ese caso de manera concreta. Entonces, digamos que yo creo que esto lleva a que la persona no tenga que estar constantemente compitiendo con otras personas o dándose a notar en cierto sentido en un ambiente de una clase concreta, sino que tiene que hacer un trabajo más bien individual y de reflexión, que es el que lleva en últimas a la valoración, y que también, nuevamente, por lo mismo, normalmente es como difícil de comprender. Yo creo que incluso es bien visto que los estudiantes entre ellos, a la hora de resolver casos, se retroalimenten, llamen la atención sobre puntos que quizás no tuvieron en cuenta, porque pues al fin y al cabo tienen un plazo amplio y es conocido por todos que en ese plazo están haciendo esos casos para resolverlos. Entonces yo creo que eso hace que el ambiente no sea de una competencia como por así entre los estudiantes tan fuerte, sino que más bien es siempre un ejercicio más bien de disciplina y de compromiso personal. Eso ha sido lo que he observado en este tiempo acá. Bueno, pues como habíamos dicho reiteradamente en el episodio, es innegable la importancia del derecho penal alemán y del estudio del derecho penal en Alemania, y como consecuencia podríamos quedarnos horas y horas hablando sobre esto y sobre temas un poco más sustanciales, pero en definitiva creo que le permitimos a nuestra audiencia conocer de manera general cómo es la experiencia de estudiar y enseñar derecho penal en Alemania. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Laura y Humberto. Jessy y Camilo, como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes, y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a seguir la cuenta @derpenalUSNX, Instagram y LinkedIn.
Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.